La fortaleza de la manada recae en el lobo, y la fortaleza del lobo es ir en manada. El Canis lupus, o también conocido como lobo, es un mamífero placentario del orden de los carnívoros, el cual es originario de América del Norte y Eurasia. Desde la prehistoria ha convivido con el ser humano, llegando a ser domesticado por este, lo cual daría origen a los perros. Sin embargo, no todos los lobos se domesticaron, y es por eso que, a día de hoy, los seguimos teniendo en estado silvestre. Ahora, al igual que los grandes felinos y las aves de presa, el lobo ha despertado la imaginación del hombre desde tiempos ancestrales, razón por la que este animal se encuentra presente en una cantidad importante de mitologías, así como en un buen número de obras literarias. Al igual que el león, en los países africanos, en el norte, el lobo es tenido como un símbolo del poder de la naturaleza, una criatura que tanto protege como destruye, una especie de rey de la fauna septentrional. Es también el único y verdadero depredador organizado capaz de competir con el hombre en el entorno boreal. De hecho, los lobos viven en manadas, como el hombre vivía hace miles de años, cuando lo hacía en tribus. En aquel tiempo era un adversario de los cazadores-recolectores, así como un ejemplo, debido a su organización social jerárquica y su capacidad de utilizar todos los recursos de la manada para cazar y asegurar la supervivencia de la jauría. El lobo era un símbolo para los celtas. Lugh, el dios supremo de la mitología celta, se le representa acompañado de dos lobos. Los Volcas, una confederación de tribus celtas establecidas en la Galia y a lo largo del Danubio, también veían al lobo como un animal sagrado y divino que se relacionaba con las grandes deidades. Entre la tradición celta bretona se habla de un hombre llamado Bleich, el cual era uno de los últimos druidas y que vivía como un ermitaño en el bosque, cuidando de los animales y rodeado de lobos. Según se cuenta, este personaje legendario inspiró siglos más tarde al mago Merlín, el líder espiritual del rey Arturo, debido a las inusuales y casi místicas costumbres del druida, quien, a causa de ir siempre acompañado de lobos, fue apodado como el hombre lobo. Por otro lado, algunos soldados galos cubrían sus cascos con una cabeza de lobo, después de haberse comido su corazón en un ritual. Esto lo hacían con el fin de atribuirse las cualidades del lobo. Posteriormente, el perro sustituyó al lobo en los cultos celtas, añadiéndole algunos atributos más. Pero el caso de los lobos y de Lugh no es exclusivo de la mitología celta. En la mitología nórdica, Odín también es representado con dos grandes lobos yaciendo a sus pies, los cuales también vivían en su palacio, en el Valhalla. Por otro lado, Fenrir, el lobo, un monstruoso canino al que incluso los dioses le temían, era el responsable de la destrucción del orden mundial, era el ejecutor del destino. Fenrir también era hijo de Loki y vivía encadenado debido a su ferocidad. El dios Tyr era el único que no le temía, ni siquiera después de que éste le arrancara la mano de un mordisco. De forma parecida, en la mitología gala se habla de dos lobos, los Managarum, quienes debían devorar al sol y a la luna antes del fin del mundo, cosa que desencadenaría una confrontación final entre dioses y que, como ya dijimos, terminaría con el final de los tiempos. Tanto en la Alemania antigua como en la Galia, los guerreros se comían el corazón de los lobos para adquirir sus cualidades.
como lo son la fuerza, la velocidad y la resistencia. Este ritual permitía dar valor a los combatientes, poniéndolos bajo la protección de los lobos. Más hacia el sur, en la antigua Grecia, el dios Zeus se casó con la diosa Hera, pero como era Zeus, pues tuvo un romance con la titán Leto y la embarazó. Para proteger a Leto de las represalias de Hera, Zeus la transformó en una loba y la condujo a la isla de Delos, donde dio a luz a 2 niños, Apolo y Artemisa. Teniendo a una loba por madre, recibieron el sobrenombre de Artemisa Licaea y Apolo Licio. A consecuencia de este mito, al dios Apolo se lo asocia con el lobo y se le otorgan cualidades que, según se piensa, posee el animal, y al viento también se lo relaciona con Apolo y por lo tanto con el lobo, atribuyéndole una dualidad de ser beneficioso y destructivo al mismo tiempo. ¿Cómo? El viento esparce las semillas y con esto permite el surgimiento de otras plantas, pero también destruye las casas y tira los árboles cuando sopla muy fuerte. Del mismo modo, el lobo es protección debido a su fuerza. Sin embargo, es feroz, pudiendo llegar a matar cruelmente debido a esa ferocidad. De ahí que el lobo tenga esa dualidad de la que ya hablamos en la introducción. Y Apolo es conocido como el dios lobo. Y como prueba de ello, el templo de Apolo en Delos antiguamente estaba vigilado por un lobo hecho de bronce, aunque no es el único. El dios Hades, señor del inframundo, también aparece vestido con una piel de lobo, quizás como un símbolo de poder, o tal vez para otorgarle a este las características negativas del lobo. Los troyanos, al igual que el dios griego, se vestían con la piel del lobo, esperando conseguir las cualidades de lucha de este depredador. Si lo conseguían o no, pues bueno, esa es otra historia. Pero el caso es que lo llevaban incrustado en sus creencias, como tantos otros pueblos de la antigüedad. Por otro lado, en la tradición etrusca, los monumentos y objetos funerarios estaban adornados con una cabeza de lobo, llamada Aita. A menudo se puede ver manos retorcidas agarrando un cuerpo humano. Este híbrido no sería sino el antepasado lobo de los etruscos, porque sí, los etruscos se proclamaban descendientes de los lobos, al igual que los romanos, quienes tienen el mito de Rómulo y Remo, 2 jóvenes príncipes que fueron abandonados a la orilla del Tíber y que posteriormente fueron recogidos, alimentados y criados por una loba. En la mitología romana, al lobo se lo relaciona con el dios Marte, señor de la guerra, pero solo al macho, pues en contraparte, la loba es un símbolo de la fertilidad y de la protección, y la grasa del lobo se frotaba en la puerta de la casa de los recién casados, ello con el fin de traerles felicidad. En la Edad Media, por otro lado, el cristianismo consideró al lobo como un enviado del diablo y un símbolo del paganismo, razones más que suficientes para satanizarlo y abogar por su exterminio. A pesar de esto, San Francisco de Asís considera al lobo como un hermano y lo trata como un semejante. Gracias a los progresos de la agricultura, los seres humanos siempre han ampliado su tierra de cultivo, así como la de la ganadería. Todo ello en detrimento de las zonas forestales. El feudalismo y la caza recreativa disminuyeron mucho las presas, por lo que los lobos comenzaron a atacar cada vez más a los rebaños de ovejas, que eran presa fácil en tiempos de escasez de alimentos. El lobo no ataca normalmente a los seres humanos, incluso con hambre, le teme a los seres humanos, sobre todo si se le hace frente. Sin embargo, los lobos de la Edad Media seguían a los hombres que iban de pueblo en pueblo durante la noche, pero siempre a distancia. Probablemente lo hacían para alimentarse, pensando que el hombre iba de caza,
y ellos podrían alimentarse de los restos que dejara. Estas historias de lobos persiguiendo a distancia durante largos trechos a los hombres, a veces solitarios, acentuaron el miedo a los lobos. Sin embargo, los ataques de lobos contra seres humanos se cuentan por primera vez en la Edad Media, a finales de la Guerra de los 100 años. Los ataques también se correlacionaban con los brotes de rabia, que explicaban el cambio de comportamiento en los animales. En esta época de hambre, el lobo devoraba los cadáveres dejados por los ejércitos, pero los lobos rabiosos, no acostumbrados a la carne humana, atacaban incluso a los hombres debilitados. Estos casos de depredación desaparecieron en 1820, debido a la ausencia de fosas comunes abiertas a partir de entonces. Sin embargo, permanecieron algunos ataques aislados vinculados a brotes de rabia, pero en este caso ya se identifica la causa del ataque, o sea, la enfermedad. En el siglo XVIII, el exterminio del lobo aumentó de manera considerable. No obstante, incluso después de la ratificación y la extinción de la especie en muchos lugares que alguna vez habían ocupado, este siguió alimentando la imaginación de la gente a través de expresiones lingüísticas, como los cuentos. Cierto, ya desde las fábulas de Esopo, al lobo se lo había metido en relatos que no formaban parte de ninguna mitología. Sin embargo, durante el siglo XVIII y XIX, esto se intensificó de una manera considerable. Los hermanos Grimm, así como otros cuentistas de la época, lo ponen como el antagonista por excelencia. La Fontaine también hace lo mismo dentro de sus fábulas, otorgándole valores como la crueldad y la maldad, atributos que, hay que decirlo, el pobre animal no posee en realidad, o cuando menos no en mayor medida que el oso o el puma. Y así es como se creó la imagen del lobo feroz, muy asociada a las historias infantiles. Posteriormente, durante el siglo XX, Walt Disney tomó este concepto y lo reprodujo en sus primeros dibujos animados, y lo siguió manteniendo hasta los años 70 u 80, e inclusive en algunas ocasiones ridiculizó al lobo, poniéndolo como un villano cómico y patético. Sin embargo, aún dentro de esa mala reputación que se le dio al lobo, existieron obras donde se le dio un mejor trato. En el libro de la selva, Mowgli es cuidado por una manada de lobos, y lo protegen hasta que debe irse a vivir a la aldea del hombre. En Colmillo Blanco, de Jack London, el lobo es el símbolo de la libertad, así como un animal digno de fiar, cosa que contrasta con lo expuesto en Caperucita Roja o en Los Tres Cerditos. Y ya más para acá, tenemos al lobo estepario, del autor alemán Hermann Hesse. En esta novela, el lobo no es un animal físico como tal, sino una representación de la personalidad del protagonista, así como su fuerza interior. Al igual que en Colmillo Blanco, aquí el lobo alude a la libertad más que a la maldad. Harry encuentra en sí un hombre, eso es, un mundo de ideas, de sentimientos, de cultura, de naturaleza dominada y sublimada, y a la vez encuentra ahí al lado, también dentro de sí, un lobo, es decir, un mundo sombrío de instintos, de fuerza, de crueldad, de naturaleza ruda, no sublimada. En la Biblia, al lobo se lo describe como un animal malvado y sinónimo de destrucción, y se lo asocia, además, con el pecado. No en balde la religión cristiana hace una analogía entre el lobo y el cordero, significando el primero lo pecaminoso, mientras que lo sagrado y lo religioso es encarnado por el segundo. Sin embargo, no es así como quiero terminar este video, sino revisando otra visión menos sombría del lobo, y en la misma sintonía que la de los pueblos precristianos del mundo antiguo. Hacia el norte del continente americano, los indios norteamericanos también tenían su propia visión del lobo,
En los mitos y leyendas nativos, el lobo es visto como un animal sabio, que ofrece diversas enseñanzas a los seres humanos, o que los ayuda en momentos de crisis. En la tradición de los Dakota, se cuenta la historia de un cazador que se extravía y es acosado por unos espíritus malignos. De pronto, aparece un lobo y saca al cazador del apuro, guiándolo hasta una aldea que, curiosamente, necesitaba los servicios de un cazador. Otra leyenda narra la historia de una mujer que es secuestrada, huye de sus captores e intenta regresar por sí sola hasta su tribu. No obstante, el frío y el hambre la debilitan y la ponen al borde de la muerte. En eso, cuando está a punto de morir, aparece un lobo blanco y le trae comida. La mujer come y recupera sus fuerzas. Entonces, el lobo la acompaña y la protege durante todo el camino, hasta que finalmente ésta consigue regresar a su casa. Los nativos norteamericanos también ven al lobo como un animal sagrado, un tótem. Muy seguramente, a través de las generaciones, fueron acumulando saberes acerca de su comportamiento, y eso los llevó a admirar a esta criatura. Tanto es así que llegaron a la conclusión de que imitar a los lobos es un camino para crecer, resarcir heridas y tener la capacidad de seguir adelante, pese a las adversidades. Los indios norteamericanos veían en el lobo 3 grandes poderes que ellos admiraban. Estos poderes son el acecho, la invisibilidad y la protección familiar. Estos animales no hacen ostentación de fiereza o de poder, sino que observan, analizan y pasan inadvertidos mientras lo hacen. Miden el terreno y calculan. Sus enemigos no los ven, porque saben desaparecer. Atacan solo cuando es necesario y con un plan estratégico, por así decirlo. Para los nativos norteamericanos, el lobo es un guía. Todos llevamos algo de lobo dentro de nosotros. Y hay momentos de la vida en donde ese espíritu valiente, sagaz y prudente debe despertar. Hay que acudir a esa fuerza interior y a esa capacidad estratégica para enfrentar los retos de la vida. El lobo es insumiso y valiente, y por ello su espíritu, el que vive dentro de nosotros, se convierte en un aliado. Nos vuelve osados, leales, generosos y libres. Y por esta razón hay que cultivar esa fuerza y permitir que ésta emerja. Según las tradiciones originarias de Norteamérica, la primera vía para despertar al lobo que llevamos dentro es permanecer atentos a nuestros sueños. Los sueños son el lugar donde podemos reencontrarnos con la fuerza que está en nuestra esencia. La zona oculta de cada quien se expresa a través de los sueños, y por eso comprender ese mundo onírico es fundamental para conocernos mejor y recuperar el valor en el espíritu. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.